Teoría pura del derecho de Hans Kelsen, presentado por los estudiantes John Mauricio Quiroz Ordóñez y Daniela Martínez Erazo, Universidad Nacional de Colombia, Extensión Universidad de Nariño, 2022. Hans Kelsen fue un eminente jurista austriaco del siglo XX, forjador y promotor de la teoría pura del derecho, o teoría jus positivista del derecho. Su legado ha sido fundamental en la concepción del derecho moderno. El contexto histórico en el cual Hans Kelsen propuso y desarrolló su teoría positiva del derecho corresponde al periodo entre guerras, entre los años de 1923 y 1937, marcado por la hostilidad del ascenso al poder del partido nazi de Adolfo Hitler. Sin embargo, su teoría positivista del derecho sería fundamental para legitimar los excesos y atrocidades perpetuados por el régimen nazi, con base en su propuesta de separación entre derecho y moral. Para elaborar su teoría pura del derecho, Hans Kelsen encontró un derecho contaminado. Esta contaminación la daba posturas ideológicas, posturas políticas, filosofía, teología, economía, determinismos biológicos imperantes en su momento. Todo esto consideraba Kelsen que era ajeno al derecho. Al derecho no le compete estas cuestiones, sino que es una norma libre de ellas, refiriéndose a la norma jurídica positiva. Una norma será positiva, lo que quiere decir que será válida, solamente si fue producida por un órgano establecido para tal fin, es decir, un órgano competente, a través de un procedimiento previamente establecido. De esta forma, todas las normas tendrán una norma superior o de mayor rango que la convalidará, formando lo que se conoce como cadenas de validez. Al realizar el ejercicio de dotar de validez a una norma, según sea convalidada por una norma de rango superior, se llegará a un punto finito. Es decir, esta relación debe tener un límite, y este límite es la norma fundamental o norma supuesta. La norma fundamental es supuesta, porque se supone que nadie la colocó ahí. Es una norma que existe a nivel teórico. En este orden de ideas, la Constitución no podría ser la norma fundamental porque a su vez es un catálogo normativo que fue creado y no es supuesto sino puesto. Mas con la norma supuesta surge un problema que es el siguiente. Solo se explica la presencia de la norma fundamental hipotética si se recurre a la presencia metafísica en el derecho. Es decir, necesariamente se remitirá al jus naturalismo. Con lo cual, la teoría pura del derecho se desvirtúa del propósito esencial que su creador quiso imprimirle, que es el de lograr su depuración de conceptos morales. De esta manera, el jus naturalismo impondrá la norma fundamental hipotética, condición primigenia de la cual emanará la norma del constituyente primario, que sería la constitución política, y a su vez de la constitución política se convalidarán las demás normas de menor rango. Otra forma esquemática para entender la teoría de Kelsen es invirtiendo la posición del sistema normativo positivo desde abajo hacia arriba. En la base
encontramos la Constitución Política, que es la norma de normas. Sobre esta base se encuentran las leyes, y sobre la base de las leyes se encontrarían normas de inferior jerarquía como los decretos, y sobre estos decretos tendríamos normas de inferior jerarquía como los reglamentos. Tenemos que la Constitución Política da base y es cimiento a todo el sistema normativo, por lo cual, si hay alguna modificación o si hay algún cambio en la Constitución Política, se afectará todo el andamiaje normativo. La norma fundamental o norma supuesta sería el piso donde se construye todo el andamiaje normativo. La concepción pura del derecho no tiene en cuenta si una norma es justa o no lo es. El problema de la justicia es un problema ético para Kelsen, que no tiene por qué afectar la esencia de la norma positiva. Al derecho, en su concepción pura, solo le interesa la validez de una norma, y esta validez se la otorga el haber sido creada a través de una norma de normas, según se explicó en la cadena de valor. Esto hace o convierte al derecho como una ciencia objetiva, de similar manera a las ciencias naturales. Una metáfora para explicar la objetividad del derecho sería la siguiente. Tenemos un cuchillo. Es un instrumento que puede ser usado para fines loables, correctos. Ejemplos: para cocinar, para elaborar artesanías, incluso para labores médicas, curaciones. Sin embargo, el mismo instrumento puede ser usado para fines criminales. Con un cuchillo se puede herir, se puede asesinar, se puede amenazar. Tenemos que, independientemente del uso, un cuchillo sigue siéndolo, sin que el uso que se le da defina su esencia. De análoga manera, el derecho puede ser usado para fines nobles, altruistas, por ejemplo, para estados de bienestar, estados sociales de derecho, o en casos de discriminación positiva, solo por nombrar algunos ejemplos. A su vez, puede y ha sido usado para legitimar acciones criminales, como ejemplo el nazismo en Alemania, el esclavismo en sociedades coloniales y del siglo XIX y prácticas segregacionistas, como el apartheid en Sudáfrica y las leyes de segregación racial en los Estados Unidos del siglo XX. En ambos casos, el derecho es válido por su elaboración a partir de un sistema normativo que sustentó su validez en normas inferiores que fueron producidas por una norma de mayor jerarquía, hasta llegar a la norma de normas. Que su uso haya sido para fines o propósitos loables o criminales en nada ha afectado la validez. Tenemos que el derecho como ciencia es objetivo. La justicia de la aplicación del derecho objetivo es un concepto que le compete a la moral, no al derecho. Críticas a la teoría pura del derecho. El concepto de norma fundamental hipotética solo se explica a través del iusnaturalismo, lo cual desarma a la teoría pura del derecho en su pretensión de ser autónoma. Reduce el derecho al concepto de validez, dejando a un lado conceptos como la justicia y la eficacia. Es una teoría rígida y desconocedora del carácter humano del derecho en su totalidad. Es un derecho que apunta al plano ideal del deber ser, desconociendo la condición humana del derecho en su aspecto real, es decir, que apunta al ser de las cosas. Al separar al derecho de la moral, es legitimador de excesos y violaciones a los derechos humanos en regímenes totalitarios, como se explicó anteriormente.